Bueno, amigos, muy buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde usted nos esté sintonizando. Pues aquí estamos en la radio La Voz de Borinquen y La Voz de Borinquen YouTube. Este programa es auspiciado por la Asociación Cultural en Acción, Puerto Rico, España, USA Incorporada. Si tú quieres ser miembro de dicha organización, puedes comunicarte conmigo al correo electrónico videopepiniano@gmail.com. La entrevista de hoy va a estar curiosa, porque la entrevista de hoy, pues, es la misma persona que entrevisté hace unos cuantos días cuando me visitó aquí en el estado de la Florida. Por ciertas circunstancias, la entrevista no salió a la perfección, primero porque la memoria de mi celular pues se había llenado y solamente pude hacerla 16 minutos. Ahora que mi amigo pues está ahora, José Luis Pozo está ahora en España, pues como de su hogar, pues aquí podemos platicar, yo creo que una hora sobre su libro que él acaba de escribir, Raíces históricas de racismo en los Estados Unidos. José Luis, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en La Voz de Boriquén. Es un lujo poder participar de esta comunicación, ¿no? Con mis hermanos puertorriqueños, ¿no? Que tantas cosas nos unen, ¿no? Históricamente. Sí, así mismo es, somos hermanos. Así es. Ya que me visitaste aquí en la Florida, ¿qué te pareció si dialogaste con algunos hispanos aquí en la Florida? Sí, pues a la Florida me invitó precisamente a ir un hispano, mi amigo Humberto, que vive desde hace bastantes años en la Florida. También había estado en otros lugares, ¿no? De Estados Unidos, y me invitó porque es el que ha traducido el libro precisamente, ¿no? Él, cuando yo lo conocí en España, en un encuentro de filosofía, y entonces él había leído mi libro y dijo, esto hay que presentarlo, hay que hacer que se entere más gente en Estados Unidos y hay que traducirlo al inglés. Entonces él es el que se encargó de traducirlo al inglés. Ya está traducido, es este. Eh, eh, Sí. eh. Y bueno, pues me cuidó enormemente bien Humberto. Y allí pues me presentó también a una periodista cubana, bueno, cubana, del colectivo cubano, ¿no? De Orlando, concretamente. Y bueno, y aparte de esta chica que me hizo la entrevista, que supongo que saldrá en un periódico que tienen y, y no sé en qué otros canales también, ¿verdad? Y luego pues tuve el honor, ¿no? Pues de participar en esa charla contigo, en ese lugar tan particular, ¿no? Que era un Sí. McDonald's, ¿verdad? Y bueno, una charla que tiene continuidad en este momento, ¿verdad? Para seguir hablando del mismo tema. Sí, entonces la persona esa de origen cubana te entrevistó en un periódico de Miami, me imagino, y tu entrevista va a salir en el periódico de ella, me imagino que te Es de mandará una Orlando. copia o te dirán. Sí, sí, el periódico es de Orlando Sí. y es interactivo también. Sale en papel y de forma interactiva. Ok, perfecto. Bueno, amigos, ahí están viendo pues el libro que José Luis Esposo acaba de escribir, Raíces históricas del racismo en Estados Unidos. Fíjense bien pues, en el diseño para si entran en Amazon, ¿es verdad? Ajá, sí. El libro ya lleva, con este título, lleva muy poco tiempo, pero es que a raíz de la traducción al inglés, entonces también hicimos esta nueva edición, que sí que es nueva, ¿no? Pero el libro con un Sí, título anterior, que lo voy a mostrar en cámara, ¿eh? Yo creo que no pasa nada, que es este mismo. ¿Es Estados Unidos sí, un país racista? Este libro también está en Amazon, es el mismo libro, o sea, da igual comprar vamos, acudir a sí. raíces históricas que acudir a ese Estados Unidos un país racista. Humberto es el que me aconsejó con otros amigos suyos, asesores,
colaboraron con él en la traducción, a que quizá era un tanto, pues no sé, agresivo, ¿no? Y yo lo entendí, entendí perfectamente, porque estando en España, pues cuando dicen, porque le han insultado a un futbolista, ¿no?, brasileño, dicen, España es un país racista. Entonces dices, pero hombre, caramba, ¿cómo se puede decir una cosa así? Entonces yo entiendo que ese Estados Unidos un país racista tiene que sentar un poco mal, aunque el que lo oiga no sea racista, que la mayor parte no lo son, ¿no? Yo con los que describo, lo que describo en el libro es un grupo social concreto, ¿no? Que es el grupo social, pues, de los dirigentes de Estados Unidos de siempre, ¿no? Que son los blancos, anglosajones y protestantes. Pero bueno, ahí ya estaríamos entrando en lo que trata el libro y no se trata de eso, ¿verdad? Lo que quería decir es el tema, ¿no? Que en Amazon está tanto con un título como con otro, ¿no? Y Sí. del primer libro, pues hay, así como de la nueva versión, hay una sola reseña, de este igual hay 30 o 40 y bastante positivas, y eso que yo no conozco a ninguno de los que han hecho esas reseñas. Bueno, salvo algún conocido que sí, pero parece ser que cuando la gente lo lee, pues se interesan por lo que se escribe, por lo que hay escrito en él. Sí, notando yo, es un libro bastante abultado en páginas, ¿no? Bastante contenido, ¿no? Sí, bueno, hombre, 260 páginas tiene el libro. En principio quería ser un panfleto. Cuando yo no tenía intención de escribir sobre este tema, ¿verdad? Conocía cosas, bastantes, y fue otro amigo el que me animó, pero cuando me animó a escribir sobre el tema, la idea primera era hacer un panfleto en contestación a las tesis que defiende Samuel Huntington. Sí. En ese opúsculo, vamos a decir, resumen del libro Quién somos, que es el reto hispano. Se trataba de contestar al reto hispano. Pero cuando uno se mete en harina y empieza a ver quiénes son estos señores que están dominando Estados Unidos y que dicen cómo tienen que ser las cosas, pues con 40 páginas o 50 que podía tener un panfleto, pues se quedaba la cosa, pues que no se podían decir casi nada. Entonces, en vez de panfleto, salió un libro. Eso es lo que ocurrió. Sí, yo viendo el título de este libro, a veces digo, con ver el título nada más no hay ni que leerlo, ya uno llega a la conclusión de lo que Bueno, realmente es Estados Unidos. Y más que estuviste aquí cuando están habiendo redadas de la gente ilegales, que no es como se dice, que se está sacando gente ilegales, criminales, sino que están deportando gente inocente también. Inclusive gente de Puerto Rico que somos ciudadanos de Estados Unidos, está habiendo redada aquí en Orlando, Milwaukee, Wisconsin, en New Jersey. Pagamos justo por pecadores. Entonces, esto es cuestión de racismo, porque la inmigración no te para un blanquito, ni te para, ellos paran específicamente los hispanos. sí, al oír hablar en Inclusive, español. como yo soy hispano, pues ellos no pueden notar la diferencia de un puertorriqueño o un mexicano, sino que esta gente están en la calle y se le asigna que tienen que arrestar 7 u 8 personas cada agente, y ellos por cumplir con lo que se le ha dicho te llevan y quién sabe si ellos saben que tú eres legal, poco le importa, que se encarga ya la corte y resolver ese problema. Ellos cumplen con lo que se les ordenó, 7 personas diarias. Y pues tu libro, ¿por qué se te ocurrió escribir el libro y ponerle ese título? Bueno, el asunto, el por qué es, como ya comentaba antes, ¿no? Pues Sí, confrontar las tesis de Samuel Huntington, ¿verdad? A ver, lo que dice Samuel Huntington, yo creo que tenemos que empezar por aquí. Es que los hispanos que están entrando por la frontera sur de Estados Unidos, que son miles de kilómetros de frontera, ¿verdad? Y que son cada vez más, pues no son como los otros inmigrantes que han llegado en oleadas a Estados Unidos, ¿no? A finales del siglo XIX, bueno, durante muchos momentos hubo
bueno, casi todo el mundo que ha ido a Estados Unidos lleva muy poco tiempo y todos han tenido que llegar, ¿verdad? Pero bueno, sobre todo si nos fijamos en las oleadas de finales del siglo XIX, donde llegaron un montón vía Nueva York, ¿verdad? Pues polacos, Sí, irlandeses, nórdicos, alemanes, ¿verdad? Pues estos inmigrantes, estos que llegaron, aprendieron rápidamente el inglés y se puede decir que fueron asimilados en la lengua, ¿verdad? Y que sí. se... Pero por la vía rápida. Samuel Huntington dice que con los hispanos no está pasando eso, que están orgullosos en muchos casos de seguir hablando español y que además, pues que como se están localizando en territorios que se perdieron con la guerra contra México, ¿verdad? A finales del siglo XIX también, pues que además se sienten como en su casa, y que en algunos casos están yendo hasta con certificados de propiedad, de que había ciertos lugares, casas, huertos que eran suyos, ¿verdad? Entonces, Samuel Huntington dice, estamos teniendo un problema nuevo con esta nueva inmigración, una inmigración que llega hasta el 20, está entre el 15 y el 20% ya de hispanos en los Estados Unidos. Bueno, pues este reto hispano, los que se tienen que defender de los hispanos, ¿quiénes son? Pues son precisamente lo que él llama la matriz WASP, los WASP, los que se separaron de Inglaterra, los que se separaron de Inglaterra e hicieron un nuevo país que, según Samuel Huntington, y lo piensan muchos, pues es modelo en el mundo, que, pues porque ha llegado a ser el más importante, ¿no? En los últimos más de 100 años, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eso no lo hubiera conseguido, dice Samuel Huntington, si los que hubieran poblado ese territorio hubieran sido hispanos. Esto lo hicieron ¿quiénes? Los anglosajones. Los anglosajones que no tenían la misma religión que los hispanos, porque los anglosajones que llegaron allí, la mayoría eran de la iglesia reformada, ¿de acuerdo? Y además eso, eran pues de una etnia que era pues la que había hecho las más importantes civilizaciones. Bueno, estas cosas no las dice Huntington, pero las tiene, pero sí están en Quiénes somos y tal, en el libro amplio, ¿verdad? En los más importantes y los que habían evolucionado de tal forma pues que habían generado imperios a lo largo de la historia, ¿verdad? Esto no lo hubieran hecho los hispanos, esto solo lo han podido hacer los anglosajones blancos y protestantes, cosa que llama mucho la atención, pues porque el imperio español pues duró mucho más tiempo que el que está durando el imperio de los yanquis, ¿verdad? El imperio anglosajón de Norteamérica, el imperio romano, que tampoco para ellos, como son del sur de Europa, pues tampoco son blancos en sentido estricto, pues fue el imperio romano o el imperio de Alejandro, que pese a ser más efímero, sin embargo fue el primer imperio importante, ¿no?, de la historia de la humanidad. Bien, bueno, pues el libro lo que hace es decir que sí, que realmente estoy de acuerdo con Samuel Huntington en que tienen un reto, pero yo me pongo del lado que me corresponde, que es el lado de los hispanos, y entonces trato de ver las falsedades que se expresan o que tienen asumidas diciendo que ellos lo hacen mejor, mientras que los hispanos lo hubieran hecho siempre muy mal o lo harían mal si eran los que mandaban. Y entonces también se trata de decir por qué se comportan como se han comportado y en base a qué tienen derecho a hacer lo que han hecho, ¿verdad? Para hacerlo, y esto es el libro entero, para hacerlo lo que se trata es de expresar, romper en trozos las mismas siglas WASP, ¿no? Primero decir quiénes eran los anglosajones a lo largo de la historia, de ahí raíces históricas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los anglosajones? Luego, ¿cuál es la religión? La religión que les va a dar argumentos a estos anglosajones para seguir haciendo cosas que ya habían hecho en el pasado, y qué desarrollos científicos pues les sirven, transformándolos y haciendo una pseudociencia, pues para seguir argumentando que ellos son los que tienen que mandar en su territorio y en el mundo, ¿verdad?
Entonces, primero hablo de los anglosajones, luego hablo del protestantismo y luego hablo de la pseudociencia del darwinismo, ¿no? En el ámbito social y filosófico. Estos son los tres momentos del libro, ¿no? Para expresar quiénes son los blancos anglosajones protestantes, quiénes son los WASP, y qué es lo que han hecho a lo largo de la historia, y qué es lo que están haciendo ahora, concretamente. Y además, pues de una forma estupenda, pues porque incluso consiguen que los españoles hayamos asumido, los españoles, los hispanos, vamos a decir, ¿no? Hayamos asumido pues las mentiras que han contado, que nos hayamos creído que somos de segunda, Por eso yo digo que somos unos tragasables, pues porque nos hemos comido las mentiras que cuentan y las hemos creído, las hemos asumido como si fuera una verdad histórica. Es lo que llamamos la leyenda negra, la leyenda negra. Bueno, hace unos meses un hispano, no sé de qué país, me dijo que lo de tragasables que era mejor no utilizarlo, que en su país tenía otro significado diferente, que no vamos a entrar en ello. Lo que quiero decir con esa metáfora de tragasables es que nos han dicho quiénes somos y es mentira, y sin embargo nosotros hemos asumido que esa mentira es la que nos define, ¿no? A los españoles, ¿no? Bien. Bueno, si te parece, Baudilio, yo cojo velocidad y voy explicando no todo el libro, pero sí lo más importante para que el público, ¿no? Pues vaya dándose cuenta de qué va la cosa. Bien, pues en primer lugar, el capítulo primero es decir quiénes son los anglosajones. Los anglosajones son unos señores que vivían en el norte de Europa, que los tenemos localizados pues porque eran los tiempos del imperio, son lo que llamaban los romanos las gens, ¿no? Y que luego los cristianos llamaban los gentiles, ¿verdad? O que los griegos llamaban los bárbaros, por así decir, ¿verdad? Los bárbaros. Germanos que no consiguieron, los romanos no consiguieron hacerse con ellos, porque, bueno, esto está bastante, los historiadores lo saben muy bien, ¿no? Cuando hay un momento en que se conquista bastante territorio en Germania, ¿no? Pero la metodología para que luego el territorio conquistado se mantuviera, en vez de matar a todos, arrasar la población, cosa que hacía, por ejemplo, los griegos, cuando leemos la guerra de Troya, ¿verdad? Pues hay que acabar con los niños, con los hombres y las mujeres llevárselas como esclavas para tener hijos ya pues de los vencedores, ¿verdad? Bueno, pues los romanos son más civilizados y lo que hacían era llevarse a los hijos de los reyes pues para educarlos en Roma y hacer de ellos romanos y luego mandarlos allí a gobernar. Casos pues muy conocidos, pues los tres hijos de Herodes estaban en el tiempo de Nerón y de Claudio, estaban en Roma. Y también de los germanos, Arminio, o Germán, ¿no? Como le llamaban, la palabra germano viene de eso, de Germán, ¿no? Arminio le salió rana porque reconquistó para los germanos, unificó las tribus germanas y entonces consiguió echar a los romanos. Bueno, pues estos bárbaros eran un montón de tribus, un montón enorme. Y unas muy importantes para nosotros son las tribus de los anglos, de los sajones y de los... Y sobre todo estos dos, ¿no? Aunque también los jutos van a ser relevantes, pero van a perder el protagonismo en la historia que a nosotros nos compete. Estos pueblos germanos de la zona norte de Alemania, los romanos se habían apoyado en ellos como soldados que se les pagaba pues, para luchar, por ejemplo, en las tierras de Britania contra los pictos, ¿no? Contra los que vivían en el norte de la gran isla, ¿verdad? Como mercenarios. Bueno, cuando Roma pues cae, vamos a hablar de la caída del Imperio Romano, ¿no? A finales del siglo IV, principio del siglo V, y Britania se queda un tanto desangelada, vamos a decir, pues porque ya no puede apoyarse pues, para recibir soldados y otras cuestiones importantes, ¿no? Pues para defenderse pues de los pictos, de los celtas que estaban por ahí todavía, ¿no? Pues luchando, tenían que controlarlos, ¿no? Lo que estaba más allá del muro Adriano, era así. Bueno, pues estos que ya conocían el terreno porque habían estado ahí luchando para los britanos romanos,
Entonces deciden entrar y hacerse con el territorio. Pero de una manera muy diferente, no civilizada, vamos a decir, de una manera absolutamente bárbara, porque lo que hacen es acabar con la vida de todos, ¿eh? Los mataron a todos, porque estos anglos y estos sajones y también estos jutos eran supremacistas y se consideraban pues que no podían mezclarse con esas gentes débiles, con esas gentes débiles que eran esos britanos romanos que estaban allí o los celtas. Entonces, bueno, algunos, pues no, los que no murieron fueron esclavos, pudieron huir, de ahí que en Irlanda llegaran muchos celtas o en la zona de Gales, ¿verdad? Incluso algunos dicen que en la zona de Galicia que también fueron celtas que huían de aquellas matanzas que los anglos y sajones y jutos habían hecho en Inglaterra, ¿no? Y que muchos recababan pues, de Galicia española. Bueno, pero esto son teorías, ¿verdad? Bien, a lo que vamos, ¿no? Estos anglos, estos sajones, se hacen con el territorio y no se mezclan en absoluto, ¿eh? No se mezclan para nada, no hay mestizaje que valga, no hay mestizaje. A lo largo de la historia, con el rey Ine, pues permitió por una ley pues que algunos anglos sajones pudieran matrimoniarse, como se dice, ¿verdad? Pudieran casarse con esos valores que tenían en casa. No se habla de personas en la ley, se habla de mercancías, como los esclavos, ¿no? Que no eran, Sí, sí. de... Seres que humanos, sino como mercancía. como absolutas mercancías, así se les trata en la ley del rey Ine. Y aun con todo, luego esta ley vamos, que duró lo que duró el rey Ine, porque siguieron sin mezclarse. Los que vinieron un poco a arreglar la cuestión fueron los normandos, quieras o no, el cristianismo lo tuvo bastante mal, desde que llegaron los anglosajones. Aunque allí llegó Agustín, un monje benedictino, y empezó a recristianizar, ¿verdad?, a estos anglosajones, pero vamos, que la cosa fue bastante difícil, en algunos aspectos, ¿verdad? Los que lo hicieron bastante mejor fueron los normandos, que entraron sobre el siglo XI más o menos y con muy poca gente consiguieron dominar a los anglosajones. Y estos normandos, como estaban cristianizados, igual que también estaban cristianizados los anglosajones, pues tuvieron el control. Bueno, hay un famoso, bueno, ¿cómo diría yo? El Robin Hood, por ejemplo, es de esta época, ¿no? El famoso Robin Hood. Allí el sheriff de Nottingham precisamente es un anglosajón, pero los reyes eran normandos. O sea, lo que hacen los normandos al conquistar toda la zona de la antigua Britania es ponerse en los puestos claves, ¿no? Pues como reyes, con los nobles, mientras que a los anglosajones les dejan pues puestos secundarios, como el de sheriff, por ejemplo, ¿verdad? Pero aun con todo, como eran muy pocos, al final se puede decir que los normandos, estos vikingos cristianizados, ¿verdad?, pues se diluyeron, ¿no?, en los anglosajones y ni siquiera el francés que llevaban los normandos, pues se mantuvo. Fue el idioma anglio el que pervive. Bueno, y del latín no quedó nada, porque los esclavos pues tenían que aprender el anglo también, y no hay nada en la toponimia que recuerde que Britania, hay muy pocos nombres que quedaron pues del Imperio Romano de Britania. O sea que fue una cosa que tampoco otros pueblos germanos habían hecho, porque los visigodos que llegan a España no les preocupa tanto el mestizaje, no, o los ostrogodos de Italia o los galos de Francia. Es la peculiaridad que tienen los anglosajones. Los otros germanos no eran tan salvajes, vamos a decir, como fueron estos anglosajones. Bueno, cuando estos anglosajones pues pasan el tiempo, ¿verdad? No voy a mezclar ahora el tema de la reforma, aunque ahora ya me voy a un tiempo en el que ya había entrado la reforma en Inglaterra. Pero bueno, podríamos decir que esta forma de conquista que habían hecho en Inglaterra,
pues siglos después la llevarían al mundo, ¿verdad? Y sobre todo a partir del rey Enrique VIII. Con Enrique VIII, con su hija, la hija de Ana Bolena, que es la reina virgen, ¿verdad? Con Isabel, pero después también con Cromwell, ¿verdad? Ahí es donde empieza la expansión anglosajona, pues sobre todo pues por todas las islas británicas e incluso el salto a América, porque si no, yo no sé si esto lo digo en el libro, pero es así, ¿eh? Con la reina virgen hay 3 intentos por lo menos de llegar a América y no lo consiguen. No lo consiguen. Estamos hablando de finales del siglo XVI. Es con Jacobo cuando consiguen llegar 2 empresas, ¿no? 2 empresas, la de Plymouth y la de Londres, 2 empresas que llegan al norte de lo que ahora son los Estados Unidos, ¿verdad? A la zona de Nueva Inglaterra, pero vamos, que intentaron llegar previamente. Bueno, y también llegaron previamente a Oceanía. Bueno, en el libro cuento que cuando llegan a Nueva Zelanda, perdón, a Tasmania, sí. En Tasmania no dejaron una sola persona, acabaron con todas, mataron a todos, no dejaron uno. Y en Australia, que había casi 1 millón de habitantes, en 2 generaciones pasaron a haber unos pocos miles. O sea, yo no sé, a veces no se entiende, ¿no? Cómo puede la gente pues retroalimentarse de esa manera pues para hacer las atrocidades que hicieron. Claro, para hacer esas atrocidades luego también les vino pues la religión. Y aquí ya estamos con el segundo momento, ¿no? Ya dejamos ya de lado lo anglosajón, ya lo hemos definido, ya hemos dibujado, ¿no? Más o menos cómo eran los anglosajones que llegaron a principios del siglo XVII. Bueno, estos anglosajones que llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XVII tenían una característica, que eran protestantes, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué supuso el protestantismo? Bueno, antes hemos hablado de Enrique VIII, ¿verdad? Enrique VIII es protestante, pero es protestante de una religión reformada que se parece mucho al catolicismo, ¿verdad? Porque es la iglesia anglicana, ¿eh? La única iglesia que tiene jerarquía, por así decir, parecida a la iglesia católica, es precisamente la anglicana, ¿eh? Los anglicanos tienen obispos, hay toda una jerarquía y hay un papa, que es precisamente el actual rey Carlos III, es el pontífice, el papa el que manda en la iglesia anglicana, ¿verdad? Aunque... Curioso. Sí, es curioso, sí, es lo que se llama el cesaropapismo, ¿verdad? Que era muy habitual en Bizancio, el Imperio Romano, que duró oriental hasta el siglo XV, y que luego copiaron los musulmanes, por cierto. Los musulmanes, la forma de organización del Imperio musulmán, pues le debe mucho a los territorios que conquistaron en primer lugar, que fueron territorios conquistados a Constantinopla, ¿verdad? Y entonces ahí la forma el jefe de la iglesia cristiana era el César también. En el Islam, el califa no solo es mandatario de poder temporal, sino que también comanda el poder espiritual, ¿verdad? Ese cesaropapismo es el que va a llevar la reforma a Europa. Porque en el catolicismo siempre se ha dado separación de poderes. Bueno, estas cosas no están en el libro, pero son muy interesantes, ¿verdad? Siempre se dio separación de poderes porque por un lado estaba la Iglesia, que era la única que tenía unidad, y por otro lado estaba pues la ruptura del Imperio Romano, ciudades, principados, tal, y entonces había una relación entre partes y todo, ¿verdad? Pero el poder temporal estaba en los reyes, y el poder espiritual estaba en el Papa. O sea que la separación de poderes siempre ha estado en el ámbito del cristianismo oriental, el cristianismo de Roma, ¿verdad? Por así decir. Con la reforma lo que hacen los príncipes aprovecharse de lo que dijo Lutero y luego otros reformistas como Calvino, Zwingli o Knox, ¿no? Lo que hacen es
Los príncipes se aprovechan y dicen, vale, pues voy a montar mi iglesia y entonces yo soy el que manda en la iglesia de mi principado y el jefe de la iglesia de mi principado. O sea, todas las iglesias reformadas son césaropapistas. Son césaropapistas porque el príncipe alemán de turno pues era también cabeza temporal y cabeza espiritual, ¿verdad? Tenían los dos cargos, por así decir. Y esto se ve perfectamente en la iglesia anglicana, ¿no? Con Enrique VIII y luego con la reina Isabel y con todos los reyes posteriores, bueno, con algunas excepciones que no vamos a entrar, que habría que decir de muchas cosas. Pero bueno, el actual rey de Inglaterra, como su madre anterior, era no solo rey, sino que era también jefe, cabeza de la iglesia anglicana. Pero claro, los ingleses, no solo hay una iglesia, no solo es esa iglesia la que hay, reformada, sino que a Inglaterra llegan las ideas, sobre todo de Calvino, las ideas de Calvino, en lo que se llaman los puritanos, les llamarían los puritanos, pues porque claro, puritanos. a estos reformados, pues sí, puritanos les parecían los anglicanos muy parecidos a los católicos. Eran muy puristas, entonces ellos mismos se ganaron, les llamaron puritanos, por eso mismo, ¿verdad? Y luego había otra secta, otra iglesia calvinista en Escocia que tenía otros caracteres diferentes, ¿no? Que son los presbiterianos. Los presbiterianos son los que... Luego la mezcla de calvinistas, puritanos y presbiterianos es la que va a llegar a Estados Unidos, esta mezcla, ¿no? Porque estos sobre todo se quedan con la copla del Antiguo Testamento, ¿no? Esto del pueblo elegido les encanta a los presbiterianos, entonces los presbiterianos son los iguales. Presbíteri viene a decir que somos los iguales, somos todos nosotros los elegidos de Dios, somos los que somos iguales y por eso no tenemos que tener rey ni nada por el estilo. Esto es lo que decían los presbiterianos y es lo que van a asumir los reformados que van a llegar a Estados Unidos, ¿no? Al final se va a hacer un cóctel de iglesias reformadas en Estados Unidos y el caso, la renuncia a un rey en Estados Unidos, sobre todo ideológicamente, viene precisamente de este ideario presbiteriano, ¿no? Que no solo tiene esa característica, sino también que se ve pues como el pueblo judío los elegidos, ¿no? Los elegidos de Dios. Y que cuando llegan a territorio americano ven que llegan a la tierra prometida, la tierra prometida. Una tierra prometida que es para ellos y que si hay ahí alguien ya viviendo ahí, no son elegidos, sino que los elegidos son ellos, porque ellos son los que Dios les va a salvar y los va a llevar al cielo. Ya sabemos que los calvinistas en general tienen que tener, pues yo qué sé, unas características concretas de éxito en su vida, pues eso es lo que les muestra que van a ir al cielo, y que son los que Dios ya predestinadamente pues sabe que van a ser los que se salven. Una de las formas de saber que ellos son los elegidos es el triunfo. Esto es lo que diría Max Weber en su famoso libro sobre la ética calvinista, ¿verdad? Bueno, el caso es que estos... Perdón. Perdona que se interrumpa. ¿En qué se basan ellos de declararse que ellos son los elegidos? Pues En qué lugar de la religión o de la Biblia, si se puede mencionar, sí, tienen base ellos? el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Los calvinistas y los presbiterianos, lo que la reforma consigue es que en vez de que sea un señor hablando desde un púlpito el que te diga lo que pone en las Sagradas Escrituras, pues que Sí. todos lean el texto bíblico, y con las entendederas que cada uno tenga, pues les sirva como guía pues para la acción. Entonces, en el texto bíblico, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, se habla del pueblo elegido. Como Calvino había dicho que solo unos pocos se van a salvar y se hablaba de unos pocos miles, y entonces estos son los seguidores de Calvino, porque Calvino es, como he dicho antes, ¿no? Pues el alma mater tanto de puritanos como de presbiterianos, pues entonces ellos se ven a sí mismos como los elegidos, como esos elegidos, y que los demás pues son prescindibles, vamos a decir, son prescindibles. O sea, Ok,
Permíteme que te interrumpa algunas veces. Quiero hacerte algunas preguntas a base de lo que tú me estás contando sobre la historia. Y por supuesto, yo la entiendo perfectamente porque yo estudié toda esta cuestión de Juan Calvino, de Wesley, de Lutero, y la reforma y toda esa cuestión yo la sé de memoria. Pero mi pregunta es, esa trayectoria que tú me traes y que está en tu libro está tratando de decir que esta gente que se creen que son los elegidos, de ahí es que viene inyectado el racismo. Vamos a ver, la verdad es que hablar de racismo, para hablar de racismo tendríamos que dar otro salto y esa sería la tercera parte, porque ahí había, podríamos hablar de Sí, supremacismo, de verse los elegidos y de ser, los griegos, por ejemplo, perdona que te diga, los griegos consideraban que los únicos hombres eran ellos, pues porque tenían un lenguaje que les permitía nombrar a las cosas y se veían a sí mismos como racionales. Somos los seres racionales y los bárbaros eran animales parlantes. Algo que van a estar de acuerdo también los romanos, ¿verdad? En este aspecto podríamos decir que los anglosajones están siguiendo una línea muy parecida, ¿verdad? Supremacista. El término raza va a entrar en funcionamiento, va a entrar en juego más adelante, con los desarrollos de lo que no podemos llamar todavía biología, por así decir, ¿no? A la hora de entender cómo es el ser humano, pero ya en la época moderna que va en paralelo a la religión, porque cuando surge la reforma, paralelamente va a haber pues desarrollos también pues para conocer el mundo, ¿verdad? Porque es cuando se llega a América. Entonces hay territorios totalmente nuevos, gentes totalmente nuevas, pero también hay un montón de especies botánicas y animales totalmente nuevas y entonces hay un desarrollo naturalista, por así decir, y aquí es donde vamos a introducir el término raza, y vamos a poder hablar de racismo y podríamos decir que lo que habían hecho los anglosajones en Britania pues era racista, lo que pasa es que no se utilizaba el término racismo, porque no estaba todavía la idea de raza consolidada. Perdona, no, lo que quiero es porque el tiempo avanza, no explicarme bien el libro, porque luego no te lo compra la gente, si ya le explicaste todo. Pero volviendo al tema, el racismo en los Estados Unidos, eh, yo te pregunto, me sale una pregunta, ese racismo que tú hablas en el libro, ¿a quién específicamente ese racismo está dirigido? Bien, pues está dirigido a los que no son blancos y que no son protestantes, concretamente contra los indios. Cuando llegan ahí, los indios, aunque les enseñaron pues a cazar, a pescar o lo que sea, ellos lo veían pues eso, como lo veían los romanos a los bárbaros, de entrada. Y luego pues al año siguiente de llegar el Mayflower a las costas, ¿no? De lo que ahora es Massachusetts o muy cerca, ¿verdad? Llega el primer barco negrero, y entonces, como cada vez se hacen con más tierras que ampliando territorio, pues entonces van a utilizar a estos negros para trabajar como esclavos, pero además con una esclavitud absolutamente más aberrante, ¿no? Porque quieras o no, siempre ha habido esclavos, eso desde luego, pero los esclavos que había en otros lugares de América, ¿no? Pues porque los portugueses, los españoles no podían coger esclavos por el Tratado de Tordesillas, ¿eh? No podían ir más que hacia América. Los que con el Papa Alejandro
Sí, sí, el Papa tiene derecho a ir a África y ahí es donde se cogen a los esclavos y los derechos de coger esclavos pasan siempre por Portugal. Si los ingleses quieren coger esclavos, tienen que pagar a Portugal, o los holandeses, o los belgas, todos tienen que... se reparte el mundo entre Portugal y España, ¿verdad? Esto ya lo sabemos. Bueno, los negros llegan ahí y los negros son tratados eso como animales, como trabajadores, pero es que ni siquiera se podían manumitir, ¿eh? En Grecia, en Roma, en todos los lugares los esclavos podían llegar a ser libres, pero este derecho no lo tuvieron nunca, por ejemplo, en los Estados Unidos, nunca, ¿eh? Sí, Porque, te entiendo perfectamente y la historia, pues como me la cuenta, yo también la entiendo, pero quiero allegarme mucho al título de tu libro, El racismo en los Estados Unidos. Es, tú viniste aquí a Estados Unidos la semana pasada y tú ves que el racismo en Estados Unidos está bien fuerte en contra de la comunidad hispana, en contra de los países hispanos. Ahora, siendo que España, pues, hablan español también, igual que nosotros los hispanos, somos hermanos, la madre patria. así es. Ese racismo que tratan de proyectarlo a Estados Unidos, ¿afecta directa o indirectamente a España o a cualquier país europeo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Por el hecho de no ser anglosajones, por el hecho de no ser protestantes, pero por el hecho de no ser blancos, ¿eh? El colectivo WAS, por así decir, dirigente, ¿no? Este colectivo anglosajón, protestante, nos ven como no blancos, ¿eh? Y entonces ahí está implícito el racismo. Vamos a ver. En el siglo XVII se dan estos desarrollos que hemos señalado antes, ¿no? Podemos acudir a lo que decía Linneo, cuando hace una clasificación, pues, de las razas. Aquí es donde se introduce el término raza, ¿no? Podemos acudir a Buffon también. Buffon es otro tipo muy interesante. Buffon es el primero que habla de que los blancos son caucásicos, que los blancos vienen de la zona del Cáucaso, y que luego, pues, en vez de llamarse caucásicos, por el lingüista Max Miller, ¿no? Discípulo de Blumenbach, empezará a hablar de arios, los arios. Los blancos, cuando dicen que es de raza caucásica, es lo mismo que decir de raza aria. Es lo mismo. Cuando en el siglo XX, bueno, perdón, cuando en el siglo XIX se consolida lo que se llama sin consolidarse todavía el darwinismo, ¿no? Porque la biología se puede decir que nace una vez que las leyes de Mendel son asumidas, muerto ya Mendel, ¿no? En 1900. Pero antes de 1900 ya muchos ingleses, esto empieza en Inglaterra, pues aplican las ideas de Darwin a lo social, a lo social. Aquí tenemos tres figuras fundamentales. Herbert Spencer, Thomas Huxley, que le solían llamar el bulldog de Darwin, ¿verdad? Y su sobrino, Galton, creo que eran o cuñados o tíos sobrinos. Sí, era su cuñado, me parece. Bueno, no me acuerdo. Galton era familia de Darwin, ¿verdad? Al final se le van a uno ya, como lee tantas cosas, ya no sabe si es cuñado Sí, o primo. Y entonces, sí. las ideas de Galton son las ideas que quieren mejorar, igual que se puede mejorar una raza de caballos, o igual que se puede mejorar el maíz o las patatas o los vegetales, se trata de mejorar mediante estas nuevas ideas que había tenido Carlos Darwin, mejorar la raza. Entonces, donde va a fructificar y donde se va a poner por primera vez en marcha lo que se llama la eugenesia. Eu viene de la palabra griega eu, que significa bien, y genes, nacimiento, el buen nacimiento, ¿verdad? Es precisamente en Estados Unidos. Primero se hace un laboratorio muy cerquita de Nueva York, ¿no? El laboratorio para la mejora de la raza. Y ahí lo que se hace es fomentar que los anglosajones protestantes blancos pues tengan muchos hijos, porque, y además se les premia y se les dan medallas, ¿no?
tú tienes un premio por ser como eres, que es una cita bíblica, ¿no? Se les daban medallas cuantos más hijos tuvieran. Y de tal manera que los negros y los otros, los que eran considerados vagos, los indios, pues estos había que hacer que no se reprodujeran, ¿eh? O sea, había sistemáticamente, pues se hacían que no pudieran reproducirse, ¿no? Pues haciéndoles las consabidas operaciones pues en testículos, en matriz, que luego harían los alemanes, en muy pocas décadas posteriores. Hay otra institución también muy cerca de Nueva York que también sería la que daría los premios de los certificados y haría concursos y todas estas cosas. Además, gente de mucho poder, ¿no?, en Estados Unidos llevarían lo mismo que se estaba haciendo en la zona de Nueva York, lo llevaron a Alemania. Es más, en el instituto, me parece, ¿cómo se llama? En el instituto Humboldt, no me acuerdo, en el libro pone cómo se llama el instituto que formó Rockefeller y otros ricos, ¿no?, estadounidenses. Es donde se formó uno de los médicos más famosos de todo el nazismo, que era Mengele, ¿eh? Miguel, Ahí, sí. Mengele ahí se formó y hizo esas atrocidades, más atroces todavía pues, que lo que había pasado en los Estados Unidos. Pero vamos, la eugenesia es una forma de racismo que estaba en los Estados Unidos y que si no hubiera pasado, que hubiera surgido pues, el nazismo, y no hubiera pasado lo que pasó, pues otros hubieran sido los derroteros. De todas maneras, muchos de los que en Alemania llevaron a cabo todas esas atrocidades, luego lo recuperarían los Estados Unidos. Les darían un cursillito de estos de desnazificación, y como eran muy buenos en cuestiones de biología, pues fueron los que desarrollaron el proyecto Genoma. El proyecto Genoma viene de la eugenesia, Sí, no viene de sí. ninguna otra. Y además es hacer una selección pues ya legal, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues el tema del racismo, ¿qué es lo que pasa? Pues que el racismo, claro que está, si no eres un anglosajón, si no eres blanco y no eres protestante, pues entonces eres menos, eres un come frijoles, como les llaman a los mexicanos, o eres un banner, ¿no? Que es eso, un tipo que no va a triunfar nunca, ¿verdad? Que es como llaman, ¿no?, los blancos a los no blancos. De todas maneras, hay algo que quieren hacer, que yo creo que lo contamos también en la entrevista del otro día, que es pues desactivar a los hispanos. Como hay tantos, la forma de desactivar tantos hispanos, ¿no?, y además todos hablan en español y no quieren dejar, entonces se trata de que cuanto menos hablen español, mejor, de tal manera que el español es el lenguaje de la ciencia, ¿verdad? El lenguaje de Internet, ¿no? Y entonces hay que aprender inglés. Luego hay que dejar de ser católicos, porque hay que ser protestantes, y esto es una idea fundamental, ¿eh? Por mucho que los Permite, hispanos dejen de sí, hablar en español o dejen de ser o se hagan protestantes, lo que siempre serán es no blancos, no blancos. O sea, nunca serán blancos. Y aquí está el racismo, el racismo teórico, por así decir. Luego está sí. lo práctico, ¿verdad? Que es lo que está pasando ahora. Sí, permite una pregunta, porque noto que en toda esta cuestión la religión está involucrada. La pregunta sería esta, ¿será porque como la religión está involucrada en todo este asunto, por eso es que la gente se torna un poco atea? Bueno, es una pregunta que también necesitaría muchas respuestas. Vamos a ver, el catolicismo es la religión pues que marcó la historia universal, ya que España pues lo llevó a todo el mundo. España llevó a todo el mundo el catolicismo, le dio la vuelta al mundo el catolicismo. Entonces, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, que es cuando España, pues el Imperio Español, pues era enorme, ¿no? Pues tenía la mayor parte de América, ¿verdad? Era España y parte de Oceanía y bueno, llegó hasta Japón. Desde luego que nunca de forma colonial, porque lo que dice el catolicismo es que somos todos iguales. O sea, cuando hay un escolástico que ahora no recuerdo cómo se llama,
que decía frente a lo que decían los protestantes, ¿no? Pues que eran salvajes, ¿no? O que eran asesinos, o que eran como animales, en concreto, los indios, ¿no? Que habían Sí, sí. descubierto en América. Lo que decía este escolástico, que ya me vendrá el nombre cuando me venga el nombre a la cabeza ya diré cómo se llamaba, está en el libro, ¿eh? Este escolástico decía, no, de eso nada, lo que pasa es que están sin educar. En el momento que se eduquen, en el momento que hablen, en el momento que les hables de Dios, entonces van a ser iguales que nosotros. De ahí lo que fomenta el catolicismo es el mestizaje, el mestizaje. Sí, pero ¿Perdón? permíteme una Se ha ido pregunta. la voz. ¿Me escucha? Permíteme una Ahora sí, pregunta, ahora sí. Ha porque habido un momento que... sí, te estoy escuchando perfectamente. Cuando los americanos llegaron a Puerto Rico, los gringos, porque americanos somos todos, pero en Puerto Rico se usa el término Eso americano es. refiriéndose a Estados Unidos. Eh, Sí. Cuando llegaron a Puerto Rico, ya hacía más de 500 años que España había llegado a Puerto Rico. Entonces, los americanos o los gringos rinden un informe al gobierno de Estados Unidos diciendo que los puertorriqueños eran unos salvajes que se comían unos a otros, eh, que no se debía llamar raza, que éramos diferentes y que debíamos ser exterminados. Entonces, mi pregunta es esta. Esa no fue la opinión de los españoles cuando llegaron a Puerto Rico. Los Claro que no. españoles tenían universidades en Puerto Rico y estaban los nativos. Yo creo que con el tiempo que estuvo España en Puerto Rico, tenían que estar bien adelantados. Yo no sé cómo los gringos vienen con el chiste ese chino de que éramos salvajes y todo ese cuento. Y eso es parte también del racismo que ya traían los gringos de Europa. Sí, sí, claro que sí. Los protestantes, eso en parte de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La Iglesia cristiana reformada ve al hombre diferente, hace distingos entre los hombres. Para ellos, solo los elegidos de Dios son los que merece la pena que puedan vivir, los que tienen patente para vivir. Porque si no estás elegido por Dios, puedes acabar con la vida del que sea. ¿Por qué? Porque es un animal. O sea, la idea de que son animales, hay hombres que son animales, es una idea profundamente protestante, calvinista, que además se conecta con la forma en que estos anglosajones antes habían actuado también, cuando llegaron a Britania o cuando llegaron a otros lugares, ¿verdad? O sea que podríamos decir que hay dos vías por las cuales estos que mandan en los Estados Unidos de América, pues traten a los hombres como los tratan. Por un lado, el hecho de ser anglosajones históricamente ya lo habían hecho previamente. Luego podía haberse calmado la cosa, pero como vino el protestantismo les hace volver a ser lo mismo que eran antes. Igual, creerse superiores y no mezclarse, ¿no?, con los que no eran como ellos, eran como ellos. Y luego vendrán los argumentos del darwinismo, O sea que la matriz WASP, podremos decir que es una especie de modus, de forma de ser, de estos dirigentes de Estados Unidos que consiguen que se afiance su modo de ser racista por estas tres vías diferentes. Por la vía de lo anglosajón históricamente, porque ya lo habían hecho antes, ¿verdad? Y además lo llevaban a gala, En muchos casos, muchos historiadores decían, nosotros somos los mejores porque hemos acabado con los que eran inferiores a nosotros. Esto lo han dicho los historiadores ingleses hasta hace 4 días. Incluso, vamos, porque lo han dicho, que tenemos las referencias, ¿no? Y luego les vino el tema de la religión, ya he dicho, y luego los argumentos de la ciencia, ¿verdad? O sea que por eso llegan a América y entonces empiezan a decir que somos inferiores, que los hispanos somos inferiores, pero si los hispanos son los que han hecho, pues,
entonces vemos el contraste que puede tener lo que vemos en las películas del oeste con las ciudades que hicieron los españoles. En España, las grandes plazas que hay, que tienen 200, 300 años, no son copias de la arquitectura que habían hecho los españoles en América. Lo que se llama la Plaza de Armas. En las ciudades, en Ciudad de México, en Lima, en distintas ciudades capitales, ¿no? En esa Plaza de Armas se ponía el ayuntamiento, se hacía una imprenta, se ponía la universidad, era el centro social, la iglesia, por supuesto, que luego era una catedral enorme, ¿verdad? ¿Eso lo han hecho los ingleses? No. El primer negro que entra a la universidad, y que tiene que ir con la policía rodeándola, fue hace unas pocas décadas. Sin embargo, americanos que se han licenciado, doctores, profesores y tal, desde el siglo XVI. ¿Por qué? Pues porque los españoles hemos visto siempre iguales, porque es lo que decía el cristianismo católico. O sea, la forma de imperialismo español es un imperio generador, porque lo que hace es generar, pero no generar producción, no, generar racionalidad, por así decir. Hacer que los hombres pues aprendan, se civilicen, por así decir. Mientras que en el imperio anglosajón u otros imperios, ¿no? Como el alemán, los únicos que son dignos de ser civilizados son ellos mismos, ¿no? Son ellos mismos, porque los que no son como ellos son prescindibles. Y esta es la característica germánica, ¿no? De los anglosajones. Eso de poder prescindir de todos y acabar, bueno, los campos de exterminio nazis. Sí, sí, siendo que el tiempo avanza, quería hacerte dos preguntas y terminamos la entrevista y quién sabe en otra ocasión te invito nuevamente porque esto es un tema muy extenso y requiere más tiempo y el que esté más interesado pues puede comprar tu libro. La pregunta es esta. Hay que aceptar que el ser humano tiene un por ciento de racismo interno, es natural. La cuestión de racismo depende de cómo tú lo proyectes en tu vida y cómo tú lo controles. Porque si no sabes controlarlo y lo sacas de control, ese es el problema que pasa hoy día, que se sale de descontrol y lo lleva a carta cabal. Mi pregunta es la siguiente, siendo que yo pienso de esa manera, no sé si tú piensas de esa manera, que pienso yo que el ser humano tiene, quién sabe, un 2 o 3% de racismo interior, pero volviendo al título de tu libro, Racismo en Estados Unidos. El racismo en Estados Unidos se está notando contra los hispanos y creo yo que la cuestión de que los gringos no han podido controlar que el hispano hable español en Estados Unidos y que ellos dicen que el idioma oficial es inglés, que tiene que ser el inglés y el latino no se somete y que en Puerto Rico han tratado por más de 125 años eliminar el idioma español y no han podido. Creo yo que el racismo viene con ese apogeo en contra del hispano. Ahora en España, siendo que entra inmigración ilegal, ¿por qué no se ve ningún racismo en España contra esa gente ilegal de la manera como se ve aquí, que ya tú ves como Donald Trump está luchando hasta mandarlo para Guantánamo? ¿Por qué crees tú que eso podría suceder en España algún día o no? Hombre, pues sí, yo creo que antes has dicho que has venido a decir con razón que todos tenemos un racista dentro, ¿no? En un pequeño porcentaje, por así decir. Y eso desde luego, si hacemos una lectura psicológica, meramente psicológica, pues desde luego, porque siempre que el otro no lo conoces y el otro pues quiere acercarse a
a ti, pues, está el miedo, el rechazo, eso es algo intrínseco pues, de la natural, psique sí. humana, ¿verdad? La cuestión con lo que pasa con los gringos, ¿no? Con los estadounidenses, es que este racismo, y que pasó con los anglosajones, ¿no? En Britania, es que es institucional, por así decir, es institucional. Entonces, tienes a todo el cuerpo, político detrás de ti. Vamos a ver, por ejemplo, cuando se trata de eliminar a los hispanos de los territorios de California, ¿no? Cuando llega el tren hasta allí, ¿no? Con el famoso Stanford, ¿no? Que Stanford era un racista como la copa de un pino, pues lo que hacen es, pues, estos indios, que no solo los hispanos, sino los indios que ya estaban hispanizados, por así decir, civilizados, ¿no? Pues entonces se tienen que rebelar. Los apaches estaban todos civilizados. El apache más famoso, Jerónimo, se llamaba Jerónimo porque vivía en una ciudad cristiana dedicada a San Jerónimo. Entonces, en las películas nos lo muestran como salvajes, que es lo mismo que decías, pero no eran salvajes, simplemente estaban defendiendo lo suyo, por así decir, estaban defendiendo lo suyo. Pero bueno, a lo que vamos, para acabar con esos indios, desde Washington, lo que se hacía es dar dinero por cada cabellera que los Sí. blancos, cazadores blancos, pues consiguieran, ¿no? O sea, eso es institucionalizar el racismo, por ejemplo, ¿no? Es una forma de verlo, ¿no? Entonces, la cuestión es que en España, por ejemplo, que puede pasar algo así. Vamos a ver, los choques de religión han estado siempre a la orden del día, ¿no? Y bueno, si aquí al final pues entrara, como está pasando en Marsella, en Francia, o como está pasando en París, ¿no? Pues un número elevadísimo, ¿no? de gente de otra religión, en este caso del Islam, ¿no? Musulmanes, que además no quieren atender a la ley del Estado, ¿eh? Lo que sucede es que se hace un Estado dentro del Estado. Entonces ya luego el choque civilizatorio que se da ahí, pues tendrá caracteres racistas, desde luego, los tendrá, pero de un lado a otro y del otro al uno, por así decir, ¿eh? Eso desde luego. Entonces, lo que pasa es que lo que ha pasado en Estados Unidos no ha pasado en ningún sitio, salvo en la Alemania de los años 40. En la Alemania de los años 40. Pero en los dos casos viene pues por lo mismo, pues porque no solo Calvino, Lutero también era un racista que además odiaba al pueblo judío. En los textos de Lutero, si nosotros acudimos a los textos de Lutero, allí no deja títere con cabeza si el que se tiene que meter es judío o si es papista. O sea, el odio de Lutero que tenía a los judíos es igual que el que le tenían los papistas. Y entre los papistas están los españoles, claro, porque los españoles son los que estaban llevando el catolicismo a todos los sitios. O sea, cuando hablaba Lutero de papistas, estaba hablando de españoles católicos. Entonces, la religión es un foco para la confrontación, y ha sido el argumento fundamental para que los estadounidenses llevaran a los indios a las reservas o para que los mataran. A final del siglo XVIII hay un artículo muy famoso que le viene a hacer famoso el dicho de un famoso también pastor protestante que se llamaba Cotton, si no me confundo, ¿no? Cotton decía que los estadounidenses eran los elegidos, lo que ya habían dicho todos de palabra, ¿no? Entonces Cotton lo decía grandilocuentemente, pero luego hay un periodista muy famoso que en una revista muy conocida, se llamaba en el tiempo Anexión, habla de eso mismo, y eso se hizo famosísimo, que fue el destino manifiesto. El destino manifiesto de los blancos, anglosajones y protestantes es ordenar el territorio que les ha dado Dios, esta tierra prometida de los del Mayflower, que estaba justificado matar indios. Entonces, lo que dice este señor habla pues contra los mexicanos de Texas, porque la teoría del destino manifiesto es justo cuando los tejanos ya se habían hecho con el poder en relación a México y se trataba de que se hicieran americanos sí o no, ¿verdad? A finales en el siglo XIX. No sé si lo he dicho bien antes. Entonces, el destino manifiesto es precisamente esa ideología que no solo hace que puedas pisotear a los que no son como tú,
sino que además puedes hacerlo en todo el mundo, porque el destino manifiesto de los yanquis es ordenar el mundo. Eso es lo que vendría a decir el periodista Sullivan, y que era la Sí. ideología calvinista que triunfó desde el primer momento en Estados Unidos. Bueno, desde el primer momento. Sí, Le costó. mi última pregunta va a ser esta. Siendo que el racismo, si se puede decir, vino de Europa, ¿sienten ustedes allá en España el racismo de los otros países europeos hacia ustedes? Pues la verdad es que sí, sí, vamos a decir que sí. Además, de una forma que es que ya los españoles lo han asumido. No sé si sería la palabra racismo, es una de las características que dibujan lo que se llama la leyenda negra. Vamos a ver. La leyenda Ujú. negra, que es algo que está implícito, ¿no?, en el libro, en todo el libro, ¿verdad? Porque aquí lo que se trata también es de contrastar lo que son los blancos anglosajones y protestantes respecto de los hispanos, ¿eh? Bueno, los hispanos son los afectados por la leyenda negra. La leyenda negra no hace falta decir española, porque fue la primera leyenda negra, y luego habrá otras leyendas negras, pero necesitan calificativo. Si hablamos de leyenda negra, es la del Imperio Español. Bueno, empieza antes de que se descubriera América, ¿eh? Y esta forma de racista, vamos a decir racista, contra los españoles, el primer foco es Italia. Italia, el reino de Aragón había conquistado todo el sur de la actual Italia, lo que luego será el reino de Nápoles, ¿verdad? Y entonces los napolitanos y todo el sur de Italia, ¿no? Pues Sicilia también, pues dicen que los españoles somos gentuza, pues porque nos hemos mezclado con judíos y con moros. El argumento primero negro legendario es un argumento racista. O sea que somos diferentes por habernos mezclado eso con los sarracenos, en concreto, que son considerados pues eso, inferiores para ellos, igual que los judíos. Este mismo argumento será el que después adoptarán los ingleses, como fueron derrotados en todo momento por España, entonces los que verían a los españoles como criminales, borrachos, tal, fueron los ingleses. Esto en el siglo XVIII, vamos a decir, XVII-XVIII. Y en el siglo XIX el racismo fue sobre todo de los franceses contra los españoles. O sea, la leyenda negra se fue gestando, teniendo el racismo siempre ahí, presente, contra España y, por así decir, en los países que rodeaban al imperio español, ¿no? Primero el imperio aragonés, porque la zona esta de Italia solo era aragonesa, hasta que no se casa Fernando con Isabel, esa zona de Italia no es española, sino que era aragonesa. Luego los ingleses, y después, porque claro, España apoyaba a los católicos escoceses, a María Estuardo, ¿verdad? en todo momento, ¿eh? Y en Francia también, en ese siglo XVIII, los católicos franceses siempre estaban con los españoles contra los protestantes hugonotes, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que, y como vencía, porque el que escribía la historia universal era España, era el Imperio Español, pues todos los que se consideraban pisoteados, pues contaban las mentiras y las aberraciones, los holandeses también, pues que han conformado la leyenda negra, que está totalmente impregnada de racismo. Desde el origen, desde el origen, por considerar a los españoles Sí. eso, una mezcla de moros y cristianos. Todo esto también lo dirían todos estos señores, pues que son progermanos, ¿no? Como Blumenbach, Miller, todos estos, ¿no? Los que hablaron de la raza aria, Todas las razas del sur de Europa eran razas mezcladas, mientras que los arios, cuando una civilización había vencido, decía un señor que se llama Gobineau, que es uno de los personajes más racistas que ha dado la historia, el conde de Gobineau, francés, un señor pues que era noble, pero que se dedicaba, pues eso, que era embajador de Francia, ¿no? En todos los sitios. Pues Sí. decía que siempre que había una civilización triunfado era porque lo habían hecho arios, Sí. y que si en España no se hubieran mezclado con moros y judíos, lo que hubieran hecho los españoles hubiera sido más triunfador, ¿no? Sí. Ahí está el racismo, ahí está el racismo. Bueno, José Luis, siendo que estoy en la radio y el tiempo Bueno, pues es corto,
Y yo recomiendo que la gente compren los dos libros, El Jaque a la Leyenda Negra de David Fernández y compren el suyo también, porque yo creo que esos dos libros deben estar unidos. Es como si fueran hermanos. Por un lado, David Fernández explica el manual de la leyenda negra, cómo combatirla, y por otro lado, tu libro pues habla de racismo y seguro de cómo combatirlo también. Yo exhorto al público que escucha la radio y ve mis videos que se acerquen a Amazon y obtengan tu libro y está en las librerías también, ¿no? En alguna No, no, librería también. este no, no está en las librerías. En las librerías estará el próximo que va a salir, que es Las raíces de la hispanofobia, en la izquierda. Ese sí que va a estar en librerías. Pero Oh, este solo está en escribiste otro Amazon. libro más, ¿no? Sí, luego tengo Eh, dos libros de filosofía, pero de filosofía, eso ah, sí una filosofía oh, del pues, cine y, bueno, pues te he perdón, invitado cuando se salga el otro libro y quiera platicar sobre el otro libro que ha hecho, pues te he invitado para platicar sobre tu libro. Se me ha estupendo. acabado el tiempo, pues exhorto al público que obtengan el libro tuyo y pues nada, encantado haberte tenido y encantado pues haber tenido una hora contigo y yo creo que ya no estoy en deuda con el público que me exigía que te localizara de nuevo para terminar la entrevista. Así que todo aquello que están viendo esta entrevista, pues ya tienen una excusa de, y que vieron la entrevista, pues que se acerquen a comprar el libro, porque ya no hay excusa para no comprarlo, porque ya pues José Luis ha hablado todo sobre el libro y muy interesante y impresionante cómo maneja tú la historia y me ha fascinado y sí, yo tengo bastante conocimiento de todo esta cuestión de pues de las religiones pero te doy las gracias y espero que no sea la primera ni la última vez y que si algún día regresa a Orlando, Florida otra vez, pues ya tú sabes, aquí estoy yo y por mucho tiempo, a menos Muy que no bien, me así. arreste la migración y me lleve con Ah, ellos. espero que no, espero que no. Bueno, un Sí, placer, ¿eh? bueno, Una gozada haber participado con vosotros aquí. sí, cuídate y buenos días o buenas tardes para ti ya. Lo mismo, Adiós. venga.